Hay acontecimientos dolorosos que viven nuestra sociedad, nuestra ciudad, familias de nuestra ciudad, que definitivamente tienen que ser iluminados por la palabra de Dios y que nos tienen que dejar a nosotros reflexiones muy serias y muy profundas. El suicidio de este estudiante ayer de la Universidad del Atlántico, dejando una nota muy triste, muy sombría, que muestra de alguna manera el concepto que él tenía de sí mismo. Esta reflexión la voy a hacer con mucho respeto a su memoria, no lo conocí, pero también a su familia. Pero quiero que este acontecimiento a nosotros nos ponga a pensar muchas cosas en las cuales a veces nosotros no pensamos. Simplemente pensamos que es un asunto de salud mental y que es exclusivamente eso. Pero no pensamos o no nos ponemos a reflexionar que detrás de eso también existen vacíos existenciales muy profundos, donde en el fondo del corazón nos han ido arrancando poco a poco y le han ido arrancando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, el sentido de trascendencia. No solamente el sentido de la vida, porque una cosa es el sentido de la vida y otra cosa distinta es el sentido de trascendencia. Hay gente que puede haber encontrado sentido a su vida, pero no tiene sentido de trascendencia. Es decir, quieren cosas, buscan cosas, trabajan por cosas para una vida terrena, profesionalmente, familiarmente, sexualmente. Pero el sentido de trascendencia es aquello que nos permite a nosotros poder descubrir que después de esta vida hay algo, que hay alguien, y que ese alguien a nosotros nos ama, y que ese alguien plenifica, que no viene a robarnos absolutamente nada, sino que viene a darle plenitud a todo. Lastimosamente hoy muchos papás no educan, no levantan a sus hijos con sentido de trascendencia porque ni siquiera ellos mismos los tienen. Simplemente piensan que la vida es esta y ya, y que lo único importante es cosechar éxitos, logros humanos, fama, prosperidad. Pero cuando la gente se levanta sin sentido de trascendencia, se da cuenta de que todas aquellas cosas por las cuales ha luchado y se ha esforzado no alcanzan a darle plenitud a lo que es la vida misma. A eso se le añade que tenemos profesores que lo único que han hecho es proselitismo ateo y que buscan todas las formas posibles de llevar a sus estudiantes a la apostasía y al ateísmo, cuando desde filosofías materialistas, cuando desde filosofías ateas se burlan incluso de ellos cuando se manifiestan abiertamente creyentes, los arrinconan y les hacen creer que su fe no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna razón de ser. Por eso hoy hay hijos de ustedes que su fe, si la tienen, la viven de manera escondida en los colegios y en las universidades, porque les da mucho miedo que sus compañeros se burlen de ellos, que sus profesores se burlen de ellos y que los ridiculicen. Yo estoy seguro que todos esos maestros que alguna vez contribuyeron al ateísmo y contribuyeron a la apostasía, tendrán que comparecer delante de Dios con su responsabilidad por la forma como llevaron a estos estudiantes simplemente a un vacío existencial. ¿Qué había en el corazón de este chico que se suicidó ayer? No sé. ¿Qué le dejó escrito a su familia? Porque había una nota especialmente para su familia. No sé. Pero simplemente con lo que había dejado público para que lo vieran sus compañeros de clase, uno vislumbra a un jovencito que tenía un profundo vacío y un concepto de sí mismo. Voy a utilizar la palabra que él escribió, donde se veía a sí mismo como una mierda. Y cuando uno tiene conceptos de sí mismo de ese estilo, es muy difícil vivir la vida, es muy complejo.
aquí hay una cosa que yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, y es hasta dónde está nuestra responsabilidad de papás en el proceso educativo de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Y para eso me quiero valer del texto de la profecía de Ezequiel que aparece hoy en el capítulo 37. Una visión que tiene Ezequiel, donde el Señor le dice donde dice el texto bíblico que el Señor me sacó en espíritu y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas, y eran muchísimos en el valle, y eran huesos completamente secos. Ni siquiera eran esqueletos armados, no era ni siquiera la armazón esquelética, eran todos huesos regados. Esa fue la primera parte de la visión que tuvo Ezequiel. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel: ¿podrán revivir estos huesos? ¿Es posible? La respuesta de Ezequiel fue: tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, le infundiré mi espíritu y vivirán. Hasta ahí la primera parte de la profecía. Los huesos se armarán en una estructura esquelética, y después de armarse en ese esqueleto empezarán a ser revestidos de tendones, de nervios, de músculos y de carne. Esa es la primera tarea que le corresponde a ustedes, papás. Porque realmente lo que ustedes pueden hacer por sus hijos es empezar a armar con ellos una especie como de estructura humana, digámoslo así, básica, existencial. ¿Que tiene que ver con qué? Con la alimentación. ¿Que tiene que ver con una vivienda digna? ¿Tiene que ver con un proceso educativo? De enviarlos a la escuela, enviarlos al colegio y de ayudarlos a profesionalizar. Es decir, al principio, cuando nosotros nacemos, somos una especie, voy a valerme de la visión de Ezequiel, somos una especie como de huesos secos, simplemente personitas allí, esperando a que hagan algo por nosotros y que nos ayuden en el proceso de crecimiento. Y ahí está la primera tarea. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? Empezar a revestirlos en su primera armazón esquelética de un proceso afectivo, amándolos, acariciándolos, apoyándolos, escuchándolos, educándolos. Eso le da a ellos un primer impulso vital, pero hasta ahí. No somos capaces de dar más. No seremos capaces, después de haber ayudado en ese proceso de armazón, no seremos capaces de infundir un espíritu en ellos que les conceda sentido de vida o sentido de trascendencia. Y después en la visión dice el Señor: ahora, cuando ya están armados los cuerpos, conjura al espíritu y di al espíritu: ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Fíjense, los cuerpos ya están revestidos de carne, ya son cuerpos humanos, estructuralmente hablando, pero todavía están sin vida. Nosotros a los hijos podemos comunicarle vida biológica,
pero no somos capaces de comunicarle vida eterna. La vida eterna solamente se las da Dios. Por eso es tan complicado lograr que nuestros hijos, a quienes les hemos dado vida biológica, a quienes les hemos ayudado a revestir su cuerpo con una estructura educativa, afectiva, emocional, sean capaces de encontrar sentido de vida y sentido de trascendencia. Porque yo tengo la plena seguridad de que este chico que hizo esto ayer y los que lo han hecho han tenido una familia que se ha preocupado por ellos. Pero al final uno entiende que eso no basta, que no fue suficiente haberles dado la mejor educación, haberles puesto en el mejor de los colegios, haberlos profesionalizado. No fue suficiente, porque si fuera suficiente, no harían lo que hicieron. Y quiero seguir insistiendo que esta reflexión la hago con sumo respeto por él, que no lo conozco, no lo conocí, no conozco su familia, no sé cómo lo levantaron, pero la reflexión más que para la familia, pensando en que pudo haber faltado, es para nosotros, porque estas cosas a nosotros nos tienen que dejar lecciones importantes. ¿Qué de Dios estoy dejando en el corazón de mis hijos? Porque yo no me puedo contentar con que hayan estudiado en las mejores universidades, se hayan hecho maestrías y doctorados, porque esos logros académicos, que son importantes, no son exclusivos para que uno le encuentre sentido a todo. Y sigue diciendo el texto del libro de Ezequiel: profeticé como el Señor me ordenó, vino sobre ellos el Espíritu, y entonces tomaron vida y se pusieron en pie. Solamente después que vino el Espíritu de Dios sobre ellos, los cadáveres tomaron vida. Y muchas vidas nuestras, revestidas de carne, de tendones, de grasa, de nervios, son vidas cadavéricas. Sí, estamos vivos, respiramos, pero no por eso significa que le hayamos encontrado sentido a todo. Y por eso muchas veces lo que resta, lo que queda es pensar en cómo acabar con esta existencia miserable. Yo creo que nosotros tenemos que pellizcarnos con mucha seriedad y hacer acompañamientos pedagógicos, porque aquí incluso se necesita la pedagogía paterna, la pedagogía de Dios. ¿Cómo ayudo a mi familia? ¿Cómo ayudo a mis hijos a caminar en el Señor? Sin que sea para ellos una experiencia obligante o asfixiante. Porque a veces también lo entiendo que en medio de la desesperación, ustedes como papás quieren obligar a sus hijos a que hagan caminos espirituales, que tampoco se trata de que esto es una camisa de fuerza. Se necesita la pedagogía, que ellos nos vean, que caminemos y que los pongamos a nuestro lado en el camino. No es meterle a la fuerza como metiendo carne en un chorizo, embutiéndolos para que ellos se vuelvan creyentes a la fuerza, porque tampoco funciona así. Los hijos tienen que ver en los papás varones, hombres de Dios. Papá que no se pone de rodillas delante del Señor, cría hijos que no se ponen de rodillas delante del Señor. Mamás que no son piadosas, reverentes delante de Dios, levantan hijos impíos e irreverentes delante de Dios.
Por eso ustedes tienen que comprender que este trabajo de educación es a dos manos, de la mano nuestra y de la mano de Dios. Que nosotros hacemos por ello hasta donde podemos hacer, pero que hay un espacio que ya no es nuestro, sino que es de Dios. Pero debimos haberle abierto esa puerta para que ellos descubrieran que había un camino en el Señor, que solamente ellos podían caminar de la mano de Dios. ¿Ustedes qué hacen? Lo toman de la mano como pedagogos y los conducen hasta los pies del Señor. No críen hijos para ustedes, críen hijos para Dios. Eso les permitirá poder levantar hijos no con independencia, pero sí con autonomía espiritual, sabiendo que aunque sus papás no estén un día con ellos, siguen caminando de un Dios que los reviste y que infunde en ellos un espíritu que da vida. Solo Dios infunde un espíritu que da vida. Amén.